Estas familias indígenas en el Paraguay están recogiendo sus pertenencias y se van trasladando al otro lado de esta alambrada. Por 20 años han vivido precariamente junto a una carretera en la remota región del Chaco paraguayo, desde que un ganadero con la ayuda del Estado paraguayo los sacó ilegalmente de sus tierras ancestrales. En 2006, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el Estado paraguayo era responsable de devolver aproximadamente 14.000 hectáreas a la comunidad Sawayamasa, una pequeña fracción de sus territorios originales. Después de haber intentado todas las medidas legales posibles y hasta bloquear la carretera en protesta sin ningún resultado, la comunidad decidió en marzo de 2013 de tomar el asunto en sus propias manos y reocupar sus tierras. Los yapomante ahí ore ahí con ambas es roja sala alambrado allá. Porque maero yapota. Lo putamos pe rutas cota de con baela roñemitita a pila ya se veía la el estado con baela ro yapota no de mungar bueno y cuengo orevare apata orengo me la comunidad me ha pues 3 años de plazo. La o negociamos a Guajico y la coaco oreu la el estado. Hay papel no cumplí, entonces ahora ya por hoy quién tema. Las familias viviendo en Sawayamasa son del pueblo indígena Enset Sur. En la actualidad solo los ancianos de la comunidad mantienen su lengua nativa. La mayoría hablan guaraní, uno de los 2 idiomas oficiales de Paraguay que habla la mayoría de la gente con prevalencia en áreas rurales. Las condiciones de vida al lado de la carretera son pobres, las viviendas son improvisadas, no hay espacio para sembrar y ha habido numerosos accidentes fatales, atropellados por camiones. Los habitantes dicen que estar separados a la fuerza de sus tierras se les ha alejado de su cultura, idioma y subsistencia. Las calles, pero ahí yo recupero mi anterior, yo recuerdo mi anciano, porque no mantenéis la propio educación, ya eso porque oye educar siempre ore propio idioma, ore farra, ore religión. Umia Juana Pepe los saquen la implan va la pesa sin tierra veroin pesa la mañana por lo menos voy o sea por lo menos yendo esa ponerlo ayer con la porque diga tengo que tener una familia ahora con más de 60.000 hectáreas ahora no hay calle como un buen paraguayo y la ni cuadra que sea humano o animal. El Gran Chaco es una expansiva región de tierras bajas semiáridas que abarcan Bolivia, Paraguay y Argentina. La parte occidental de Paraguay es Chaco, que alberga la mayoría de los pueblos indígenas del país, que alcanzan un poco menos de 2% de la población. La deforestación veloz ha devastado al Chaco paraguayo en los últimos años. La tierra despejada es utilizada para la ganadería, la cual junto a la producción industrial de soya transgénica en la región oriental del país, es el motor clave en la actual economía de auge. En muchos casos, los ganaderos vienen de colindante Brasil o se componen de comunidades de menonitas de habla alemana. La distribución de la tierra es uno de los problemas más polémicos del Paraguay contemporáneo. Un solo 2% de la población controla muy por encima del 80% de la tierra. Perla Álvarez es una militante con CONAMURI, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas. Ella dice que el Estado paraguayo promueve un modelo de desarrollo que prioriza la expansión de capital a gran escala sobre la protección de derechos de la tierra y la autonomía de los pueblos indígenas. El Estado en nuestro país se ha caracterizado históricamente por servir a un modelo de tenencia de la tierra que favorece a los grandes propietarios, es decir, favorece el latifundio y el modelo productivo que condice con esta forma de tenencia de tierra que es el monocultivo o la ganadería extensiva. Entonces, esto hace que el Estado no garantice y no respete los derechos garantizados por las leyes, por los documentos, por los acuerdos, y permanentemente el propio Estado está violando los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Sawayamasa, la tierra ha sido tomada por un ciudadano alemán que se llama Heribert Ruedel, un ganadero que fue perseguido por la Interpol por haber defraudado a alemanes en una conspiración de inversión territorial.
Es el actual presidente de la Asociación de Ganadería Paraguaya Grupo Liebig y es dueño de decenas de miles de hectáreas de tierra en el Chaco paraguayo. Anteriormente, Rodel había ofrecido vender las tierras en litigio al Estado a precios mucho más altos sobre el precio del mercado, y también ha solicitado el desalojo de la comunidad desde que empezaron a recuperar sus tierras en marzo de este año. Sin la cobertura del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más probable es que ya los hubieran desalojado de sus tierras, como es el resultado común en similares conflictos en el campo paraguayo. Hasta ahora, el Estado ha fallado en cumplir la orden de la Corte, que también incluye tales medidas como el pago de reparaciones y la construcción de proyectos infraestructurales en Sahuayamasa. Ireneo Telles trabaja con Tierra Viva, una organización que ha ayudado a Sahuayamasa con los aspectos legales de su caso. Esto no es un caso aislado, este es un caso, el caso de Sahuayamasa es el caso de muchas otras comunidades indígenas. Entonces lo que vemos nosotros es que el Estado no quiere dejar un precedente de expropiar unas tierras que le pertenecen a las comunidades indígenas de un ganadero. Ya varios meses después de recuperar sus territorios, las más de 100 familias de Sahuayamasa están estableciendo viviendas más permanentes y sembrando alimentos. El gobierno dice que ha vuelto a entrar en negociaciones con la comunidad para determinar el futuro legal de las tierras ancestrales, de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para esta comunidad en Sur, es la primera vez en 2 décadas de luchas que se sienten como en casa y han determinado no irse de nuevo. Reportando desde el Chaco paraguayo, soy David Doherty con The Real News Network.